Muy buenas noches, estamos comenzando la segunda edición de Panorama U para terminar de ver los temas del día tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales. Al mediodía finalizamos la primera edición de Panorama U destacando las siguientes noticias de la agenda mediática y también de las redes sociales. Por un lado, decíamos la tragedia ocurrida en el acceso sur a la altura de la calle de la Madrid. Otra noticia también fuerte en los medios hasta el mediodía es que Mendoza ocupa el segundo lugar en un ranking nacional vinculado a la cantidad de puestos de ventas ilegales, informales. Un tercer tema también presente, paro de transporte. Aún no se define si será el 10 o el 11 de junio. Y por último hacíamos hincapié en una nota de Edición Uncuyo, la publicación digital de la universidad, que hacía referencia al cuarto juicio por delitos de lesa humanidad. Desglosamos, nos metemos de lleno junto con Ignacio Esteller, panelista de actualidad, Gerardo Jiménez Ponce, panelista de medios. ¿Cómo andan, chicos? Buenas noches. Con corte de pelo nuevo. Sí, hemos renovado. Muy bien, y hoy nos acompaña nuestra especialista en comunicación política, Gabriela Soni. Hola Sofía, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, gracias. Me alegro. Comenzamos entonces, decíamos, una noticia que conmocionó y movilizó a los medios: el accidente, la tragedia en el acceso sur. Sí, desde temprano los medios empezaban a informar respecto a esa tragedia en el acceso sur. 2 muertes, lo iban titulando todos los medios web. Vamos a decir que no estaba claramente, fue un tema que surgió esta mañana, por lo tanto aparece en primer lugar en los medios digitales, y también las radios y la televisión lo toman desde temprano, con la información en 2 vertientes, vamos a decir, sobre todo a primera hora de la mañana en las radios. Por un lado informaban sobre la tragedia, daban la crónica policial de lo que había sucedido, hacían entrevistas a algunos funcionarios, y por otro lado se daba la información a los automovilistas con respecto al problema, a la circulación por el acceso sur, digamos. Esas 2 vertientes eran las que iban tomando en la mañana en los medios. Y así, a lo largo de la mañana se fueron conociendo detalles de lo sucedido. Sobre todo había muchas inquietudes respecto a los nombres y demás. Pero como te digo, fue un tema que estuvo durante toda la mañana, que suscitó numerosos móviles en vivos y comunicaciones con funcionarios de la policía, del Poder Judicial también. A la tarde no hubo mayores actualizaciones. A la tarde no hubo más información sobre este tema. Ignacio. Esto ocurrió a las 5 de la mañana en Acceso Sur y La Madrid, en dirección hacia el norte, o sea, hacia la ciudad de Mendoza. Una joven de aproximadamente 20 años falleció atropellada por un vehículo. Luego, el fiscal Germán Guevara, quien está a cargo de la investigación, según algunos testimonios de testigos que estuvieron en el lugar, le dieron información al fiscal y manifestaron que durante la madrugada una pareja había estado discutiendo en el lugar, en donde la chica cruzó de repente el acceso sur y fue atropellada por un vehículo que luego se dio la fuga. Cuando llegó el servicio de emergencias y también la policía, fueron testigos de que el novio de la chica, cuando se enteró que su pareja había fallecido, se lanzó contra un camión y también falleció en el lugar. Tragedia en el acceso sur. Lo que decía Gerardo con respecto al tránsito también marcó mucho las redes sociales, la gente reportando todo lo que fueron las demoras en el principal acceso hacia la ciudad de Mendoza, pero la verdad que generó mucha conmoción esto que sucedió. Reiteramos, el fiscal Germán Guevara está a cargo de la investigación. Gerardo, tema de tapa hoy en Diario Los Andes: Mendoza ocupa el segundo lugar en un ranking de puestos de venta ilegales. Sí, exactamente, lo tenía destacado Diario Los Andes, también lo tenía Diario 1 en su tapa. Hacía referencia a esto, al segundo puesto que ocupa Mendoza en este ranking de productos truchos, como decía uno, o de ventas informales, como decía Diario Los Andes. El tema estuvo también reflejado en algunos medios online, en algunas actualizaciones, y también vamos a decir que hubo algunas entrevistas al respecto. Hubo gente de la FEM y de la CAME en entrevistas en Canal 7, en algunos otros medios, refiriéndose a este tema. Decís de la Federación Económica de Mendoza y de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, ¿no? Exactamente. Ampliamos. Es un informe que dieron a conocer. La CAME dice que la provincia tiene 39 ferias con características similares a la Salada en Buenos Aires. Hay 883 manteros en la provincia y 3.300 puestos de venta clandestina, según el informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Hubo muchas repercusiones sobre este tema, sobre todo lo que dijo Jorge Castillo, que algunos medios de comunicación lo entrevistaron. Recordemos, es el titular de la Salada en Buenos Aires y titular de la sede de la Salada aquí en Mendoza, en el departamento de Santa Rosa. Él dijo que todos los locales pagan los impuestos y que los trabajadores están en blanco, y también se refirió al respecto Martín Cirulnik, quien es el titular de rentas de ATM en la provincia de Mendoza, y dijo que se controla a todos los negocios, a los más importantes y a los de puestos más pequeños. Este informe también decía que Santa Rosa es la segunda ciudad del país, también en cantidad de puestos ilegales. Se hablaba de un puesto cada 40 personas, cada 40 habitantes. Y te sumo un dato más, Mendoza quedaría debajo solamente de Buenos Aires, es un dato relevante del informe de la CAME. Bien, Gerardo, decíamos que hoy Edición Uncuyo hacía hincapié en una nota vinculada con cuarto juicio por delitos de lesa humanidad, ¿no?
Exactamente, una nota de Guadalupe Pregal titulada El juicio, los chicos de Poder Obrero, que tiene que ver con esta agenda que suele tener Edición Uncuyo del seguimiento del cuarto juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Mendoza. Seguimiento que, como hemos dicho, viene dando Edición Uncuyo, cuando otros medios tal vez no tanto, ¿no? Sí, es cierto, es un tema que está claramente en la agenda del medio de la universidad y no así en todos los otros medios. Aparecen a veces alguna información en los otros medios, hay que decirlo, eventualmente aparece algo, sobre todo a la hora de que inicie un juicio o que haya una sentencia, pero no suelen hacer el seguimiento que sí hace Edición Uncuyo. Bien, Ignacio. La nota reflota los testimonios de Hugo René Tomini, de Prudencio Mochi y de Juan Carlos Jansón, 3 miembros de la organización comunista Poder Obrero. Ellos dieron testimonio en el cuarto juicio de delitos de lesa humanidad en la provincia de Mendoza, lo que sufrieron, las torturas en el D2, y también dejaron expuestos y también manifestaron que, bueno, ellos tuvieron presencia en su momento con el juez Miret y el ex juez Otilio Romano, que quedaron nuevamente muy comprometidos en una nueva causa por los cuartos delitos de lesa humanidad. A un mes de las elecciones, 21 de junio, cuando elegiremos al próximo gobernador y vicegobernador, ya comenzó la carrera electoral, ¿no, Gabriela? Sí, hicieron el lanzamiento de las campañas. El Frente para la Victoria eligió hacer un acto de lanzamiento y fue estratégico el departamento que eligieron, Las Heras, donde tienen, digamos, el triunfo comprometido. Pensaron que iban a salir mejor en las PASO, entonces están focalizando toda la atención ahí. También lanzaron una plataforma como una herramienta digital de participación ciudadana que se denomina Gobierno con Vos. Habían intentado en la campaña anterior, hace 4 años, hicieron una propuesta similar de gobierno abierto, pero que después quedó en la nada. Habría que decir que en esta etapa de la campaña tienen que darse a conocer las propuestas y no esperar que la gente dé las ideas, la Claro, concepción. uno ya tiene que decir, bueno, este partido me ofrece tal cosa. Claro, la gente tiene que tener claro en qué se beneficia si vota a uno u otro partido por las propuestas que le están haciendo. O sea, el concepto de la comunicación política es liderar en contacto con la ciudadanía, y liderar quiere decir tener al menos 2 prioridades claras de hacia dónde se quiere llevar una gestión, atendiendo siempre las necesidades, pero tener un horizonte claro. Entonces es una época de presentación de propuestas y de no estar escuchando a la ciudadanía algunas ideas que se le puedan ocurrir. Es como un planteo un poquito demagógico, porque el que tiene que gobernar es el político, no la ciudadanía. Bien. Y con respecto a las otras 2 agrupaciones políticas, también han optado por las formas tradicionales de comunicación política, es decir, que se basan en el territorio y en los recursos humanos, es decir, son las caminatas por los distintos departamentos. Así el Frente Cambio a Mendoza tiene designado un departamento por día para lograr ese acercamiento con los ciudadanos, con los votantes, y también es algo que quiere hacer el FIT. Frente de Izquierda y de Trabajadores. Exactamente, estar en contacto y poner en agenda sobre todo los temas que le importan a los ciudadanos mendocinos. De esta manera estamos comenzando la segunda edición de Panorama U. Recuerden, ustedes pueden opinar y comentar acerca de estos temas y aquellos que hoy nos están tratando en los medios y en las redes sociales. Para eso, en nuestro Facebook Señalú, nuestra web www.señalu.tv y también nuestro Twitter, en este caso con N, @SenaluTV. Corte, ya volvemos. Segundo bloque y una noticia que venía también de tapa del diario El Sol, vinculada con una ola de suicidios. Así es, El Sol titulaba La favorita, ola de suicidios por el juego de la Copa. Esta información la tomaba también Diario 1, que hacía referencia a la investigación respecto a esta serie de muertes en La Favorita y la investigación sobre si estaban vinculadas. Y vamos a decir que esta información también continuó teniendo actualizaciones en Diario El Sol, sobre todo a lo largo del día, iban tomando algunos otros datos, y hacia la tarde era importante una nota que planteaba La Favorita, las carencias detrás de la ola de suicidios, una nota de Alexis Montivero con un análisis del marco social en el cual han sucedido estos hechos y vinculando un poco lo sucedido justamente con este contexto. Hasta el momento son 5 muertes, ¿no? Son 5 desde noviembre del año 2014 hasta el día de la fecha. Se han contabilizado 5 suicidios de chicos de entre 12 y 16 años en el barrio La Favorita, suicidios con características similares. Tras estos hechos, la OAL, que es el órgano administrativo local, ha
Encarado una intercedido. investigación. Claro, ha encarado una investigación que se lo ha delegado todo a la fiscal de Delitos Especiales, Claudia Ríos, que ha tomado la investigación en este sentido. A ver, ¿qué es lo que se investiga? La instigación al suicidio y también la participación de mayores en el juego de la copa o la ouija, como también se lo conoce, que podrían haber practicado estos chicos en una sola casa. Se investiga solamente una propiedad. Y se investiga, reitero, la participación de mayores con estos chicos de entre 12 y 16 años. El artículo número 83 del Código Penal habla de la inducción al suicidio, dice que será reprimido a 4 años de prisión, quien instiga a alguien a suicidarse, y llama mucho la atención, la zona siempre han sido en el mismo barrio, en un grupo de chicos. Y un grupo de Sí, amigos. un grupo de amigos, exactamente, que aparentemente todo está en curso de la justicia y hay secreto de sumario, teniendo en cuenta la edad de los chicos también. Claro. Incluso hay 3 chicos que intentaron suicidarse y que luego fueron tomados por Claudia Ríos para ser indagados. Claro, hay 2 que fueron salvados. Que los salvaron exactamente para cuando querían cometer el suicidio. Realmente hay secreto de sumario, no se puede aportar muchos datos, pero los 2 ejes de la investigación es la inducción al suicidio y la participación de mayores en el juego de la copa. Interesante que también se están investigando los perfiles de Facebook. Nuevamente vemos un rol distinto, tal vez en este caso de la red social. Exactamente, cómo se toma la red social para tomar información de los chicos. La fiscal especial ha tomado información y ha indagado sobre los perfiles de Facebook para ver con quiénes han chateado y qué gustos tienen personales dentro de la red social. Es importante a la hora de la investigación. Hoy al mediodía hubo cadena nacional nuevamente. Exactamente, hubo cadena nacional, inauguración del sitio de la memoria de la ESMA. Esto claramente estuvo reflejado por la televisión y la radio, que estaban en cadena nacional, pero también fueron tomando actualizaciones y titulando al respecto los medios digitales. Así, por ejemplo, Diario 1 titulaba Cristina Fernández de Kirchner inauguró el sitio de la memoria ESMA con Paco Pérez entre los asistentes, y Sitio Andino tomaba una frase de la presidenta: la memoria es una victoria sobre la muerte. Bien, ampliamos, Ignacio. La presidenta hoy inauguró el sitio de la memoria de la ex-ESMA. Es una propuesta del directorio del ente del espacio de la memoria de organismos de derechos humanos que pertenecen al Ministerio de Justicia de la Nación. Estuvo Francisco Pérez. La presidenta destacó que más allá de los 3 poderes del Estado, los 40 millones de argentinos tienen que luchar para asegurar la memoria y la justicia en la República Argentina. Es la cadena nacional número 18 en lo que va del 2015 de la presidenta, y estuvo Máximo Kirchner y su hijo Néstor Iván, el nieto de la presidenta, y esto causó revuelo en las redes sociales. En un ratito repasamos algunos tweets que van a graficar sobre esto. Bien, comencemos por el discurso. Analicémoslo junto con vos, Sí, Gabriela. antes quisiera decir que comienza hoy la semana de mayo, sería Sí. la última semana de mayo de Cristina, y va a haber una serie de actos que vamos a asistir a lo que sería la construcción simbólica del poder, y que necesita justamente de las ceremonias, de los festejos, de las dramatizaciones, de la puesta en escena, de las apariciones públicas de la presidenta, ¿no? Entonces, ahora vamos al discurso que tuvo de particular. Se hacía la inauguración de un lugar que era para recordar a los 30.000 desaparecidos que tiene nuestra historia. Lo llamativo era que más importante que esas historias de esas 30.000 personas fuera el relato personal de Cristina, porque hubo un relato autobiográfico de cuáles fueron sus sensaciones la primera vez que conoció ese lugar y cuando aparece por segunda vez con Néstor Kirchner. Ahí también este relato en primera persona sirve para alimentar el mito de Néstor Kirchner como el precursor y el iniciador de los derechos humanos, tratando de abolir todo lo que se había hecho anteriormente desde 1983, y también de presentarlo siempre como un militante comprometido, porque ella recordó que él se presentó en ese momento no solamente como presidente, sino como parte de una sociedad o de una generación diezmada. Entonces sí, siempre está alimentando el mito, y que se va a ver durante toda esta semana, que va a culminar el 25 de mayo, ¿no? Entonces, ese relato en primera persona, ella siempre en sus discursos trae la voz de los detractores, en este caso eran de Néstor, que decían que era una persona cerebral y fría, pero que en esa ocasión se había mostrado había hablado desde el corazón y desde las tripas, o sea, quiso decir que era muy visceral y había estado muy emotivo. Después quisiera también aclarar una cuestión así como semántica, porque justamente la presidenta dijo no es un museo. Bueno, ¿sí? eso lo hablábamos en el corte Es nosotras. un espacio, exactamente un sitio del recuerdo, de la memoria, de la justicia y Sí. de la verdad. Pero si hacen intervenciones museográficas,
en el sentido de que hay pasarelas, hay paneles explicativos, hay distintas estaciones de audioguías y también hay algunas pantallas LED. Entonces hay una intervención del lugar como si efectivamente fuera un museo. Pero no se lo denominaba museo. No, ella dijo que no, entonces se hace toda una cuestión semántica cuando la realidad indica lo contrario. Inclusive defensores de los derechos humanos no están muy de acuerdo con esta intervención porque consideran que estos lugares que funcionan han funcionado como centros de detención deben conservar sus características originales para que las pruebas no se vean alteradas cuando se hacen los juicios a los represores. Decíamos, Ignacio, que estuvo presente Máximo Kirchner hoy día. Exactamente, estuvo presente Máximo Kirchner con su hijo Néstor Iván, es el nieto de la presidenta de la Nación. En varios programas nosotros hablábamos de cómo algunos medios de comunicación tomaban los anuncios de la presidenta como primera información y otros cómo tomaban las declaraciones más picantes por ahí de la mandataria argentina. Bueno, en las redes sociales pasa algo similar, se toma por ahí lo curioso, lo fuera de agenda, lo que llama la atención para hacer bromas, humor o para hacer comentarios al respecto. Bueno, esto pasó. También militancia. Exactamente, también militancia. Y, por ejemplo, con respecto a los anuncios de la presidenta, se veían muchos funcionarios o militantes afines al oficialismo, al kirchnerismo, haciendo tweets sobre los anuncios de la presidenta. Pero todo lo demás que fue tendencia dentro de la cadena nacional, que es el hashtag, fue la presencia de Néstor Iván. Por ejemplo, vemos un tweet en donde le hacen la captura de pantalla. Néstor Iván Kirchner hace este usuario y hay que destacar también que cuando hay cadena nacional, obviamente es por televisión y hay mucha gente que está, digamos, apresurada para tomar una imagen con el celular de lo que es la pantalla del televisor, sino ir a buscar la captura de la imagen, porque si no es difícil obtenerlo. Bueno, esto se hace mucho en las redes sociales. Por otra parte, vamos a ver otro tuit que también ilustra lo que fue hoy. Bueno, otra foto más donde sale Máximo Kirchner y su hijo. En este caso es Marcelo Bonelli, un periodista del Grupo Clarín, y pone: ahora, junto a su hijo Máximo y su nieto Néstor Iván, CFK Argentina inauguró el sitio de la memoria. Fue tendencia a cadena nacional, pero tirado más a lo que es el nieto de la presidenta. Esto lo levantó también Los Andes, ¿no? Sí, así es. En realidad, como bien comentaba Ignacio recién, pasa esto, que muchas veces los medios solamente toman algunas repercusiones que no tienen que ver directamente con los anuncios. En esta ocasión, como decíamos recién, muchos medios titularon con los anuncios, pero también titularon con estos otros datos. Así, por ejemplo, MDZ decía: con Máximo y bajo la lluvia, Cristina inauguró el sitio de la memoria, y también Los Andes tomaba, como decíamos recién, un cable de Telam directamente donde decía: Máximo Kirchner y su hijo Néstor Iván acompañaron a Cristina Fernández de Kirchner y estallaron las redes sociales. Y hacía referencia únicamente a este dato de color sin hacer mención, por lo menos en el título, a lo que se estaba inaugurando. ¿Cómo se lee, Gabriela, esta presencia familiar en la cadena nacional de Cristina? Bueno, pensemos que Máximo suena como candidato para algún cargo, entonces también de esta manera puede mostrárselo como interesado en un tema tan importante como son los derechos humanos. Una manera de hacerlo aparecer como militante de esta causa. Y también puede ser un apoyo que tiene la presidenta para la inauguración de esta obra que considera tan importante para los argentinos. Recordemos que hacia el final del discurso ella exalta esta gestión que han tenido y que tiene reconocimiento de todos los países, que tiene reconocimiento internacional, a tal forma que se ha convertido en un patrimonio que no es solamente de este partido político, sino de todos los argentinos. Entonces, como es una política donde ellos han centrado la importancia de su gobierno, era también valioso que estuviera su hijo apoyando y también de paso que se viera como comprometido con esa causa. Nos vamos al último corte. Cuando regresemos, cierre y conclusión final de Panorama U, segunda edición. No se vayan. Último bloque y lo comenzamos haciendo hincapié en este caso en las redes sociales. Exactamente, porque hacia la tarde tomó, la verdad, que mucha importancia lo que fue el superclásico, pero con dos tendencias, dos palabras, que era uno el panadero y otro es Napolitano. Adrián Napolitano es el sindicado de tirarle gas pimienta, o no se sabe todavía que lo tiene que determinar la justicia, a los jugadores de River. Bueno, toda la gente comentaba sobre esto y vamos a ver algunos tweets y la verdad que todo se lo llevó al humor por el apodo que tiene este muchacho. Panadero. El panadero. El panadero hace pan, el pan se hace con harina, la harina tiene bromato de potasio, el símbolo de potasio es K, el panadero es K, dice este tuitero, la verdad que muy original.
Por otra parte, declaraciones del panadero: a la flauta, qué lío se armó. Los de la otra facción me están pasando la factura. Hay dos alusiones, factura y flauta, haciendo alusión a lo que es el panadero. Mucha repercusión y hay tendencia en las redes sociales sobre el hecho superclásico. Pero nos vamos a los datos porque hay información de último momento sobre la causa de lo que llevó a la suspensión del partido Boca River. Se han hecho 3 allanamientos a 3 locales del panadero y el panadero se presentó a la justicia voluntariamente junto con su abogado, pidió la exhibición de prisión y se la dieron. Sigue en curso la investigación, es el principal sindicado de tirarle gas pimienta a los jugadores de River. Gerardo, ¿esto se vio en los medios? Sí, en la tarde había actualizaciones referidas a esto. Así, por ejemplo, a las 17 horas Los Andes titulaba: habló Napolitano, jamás quise hacer eso, no pensé que iba a llegar a lo que llegó. Esas eran declaraciones de Napolitano que tomaba Los Andes. Y también vamos a decir que prácticamente todos los medios web también titulaban hacia las 19 horas respecto a la renuncia de Daniela Angelici a la vicepresidencia de la AFA, y Diario El Sol, por ejemplo, titulaba: Daniela Angelici renunció a la AFA y allanan la panadería de Napolitano. Bien, ¿algo para agregar respecto a esto? Bueno, es también información del último momento con respecto al Superclásico. Angelici era vicepresidente de la AFA y tras el hecho Boca River, él acaba de renunciar. Interesante lo que marcaba también algunos títulos de las declaraciones de Napolitano. Es un audio que consiguió Gustavo Gravia, que es un periodista especializado en barras, en violencia del fútbol. Sí. No se sabe si es un audio por WhatsApp que le envió esta persona, Napolitano, o si es un mensaje grabado en el contestador. En el contestador del teléfono, sí. Él allí manifiesta que estaba arrepentido, que no sabía que esto iba a causar tanto revuelo y que bueno, que se iba a poner a disposición de la justicia. Jornadas de protestas, paros. Sí, exactamente, en 2 frentes distintos. En primer lugar, en la aduana; en segundo lugar, entre los bancarios. Diario Los Andes, Diario El Sol titulaban a media tarde respecto del paro de la aduana. Un paro en la aduana de Chile complicará el cruce en el paso fronterizo. Es un paro de los aduaneros de Chile, cosa que ha sucedido. Y en segundo lugar vamos a decir que Diario 1 hablaba del paro bancario. Bancarios van al paro el 26 y el 27 de mayo. Habrá atención con asambleas hasta el viernes y podría faltar plata en los cajeros. Ignacio. Bueno, martes y miércoles, recordemos que el lunes es feriado, así que puede llegar a faltar plata en los cajeros. Sergio Palazzo, el titular de la bancaria, manifestó que los empresarios se tienen que hacer cargo de la plata y que haya suministro. Bueno, la protesta es por un aumento del 30% salarial y piden reducción en el tema del impuesto a las ganancias. Sí, que las entidades bancarias sean las que se hagan cargo del impuesto a las ganancias. Totalmente. Así que este es el panorama con respecto a los bancos. Martes y miércoles paro. Con respecto al paro aduanero de trabajadores de Chile, se verán afectados los pasos terrestres y aéreos. El más complicado es el paso a los Libertadores. Para todos los mendocinos hay que tenerlo en cuenta. Seguramente va a haber más demoras allí en el paso hacia Chile. Ellos piden la modernización del sistema y también el aumento de personal en dichos pasos. Seguimos con el plano político también en los medios, ¿no? Exactamente, esta mañana Diario 1 traía en su edición impresa una nota referida a la brecha electoral entre el PJ y el Frente Cambia Mendoza. Titulaba, como vemos en pantalla: encuesta muestra corta brecha entre Cambia Mendoza y el Frente para la Victoria. Esta misma información era tomada por otros medios, hubo entrevistas al encuestador en las radios y se hacía alguna referencia, sobre todo en la tarde, cuando Los Andes toma la noticia, hace referencia a que la encuesta está encargada por el PJ. Ignacio. El encuestador es Gustavo Córdoba. Según él, Alfredo Cornejo alcanzaría un 45.6% y Bermejo un 42.4%. En las PASO, el Frente Cambio obtuvo un 44.9% y un 40.36% el Frente para la Victoria. Se achica un poco la brecha según los estudios de un analista político enviado por el PJ. Lo hemos conversado, Gabriel, anteriormente, este instrumento que son las encuestas políticas. ¿Puede cambiar o no una tendencia? Porque al respecto también mencionaba Córdoba, el analista que estabas trayendo a colación, de que puede variar en un 4 o un 5%, ¿no? Exactamente, él manifiesta y utiliza el término de un error de muestra que puede ser de más o menos 3.43%, indicaría, según el lenguaje de las encuestas, un empate técnico entre ambas fuerzas, Frente para la Victoria y Frente Cambia. Sí, bueno, a Gabriela. nivel encuesta sí puede ser ese empate técnico de 3 puntos, es decir, que uno puede estar 45, el otro 50 antes de la elección, pero después eso se puede revertir y el de 45 pasa a 48 y el del 50 pasa a 47, entonces se invierten los resultados. Sí. Pero lo que pasó la otra vez es que se habló de empate técnico con un resultado de una elección. Lo Y que no sí, es un concepto no aplicable. se trasladó un concepto del ámbito de las encuestas a los resultados electorales, que era una manera de justificar la derrota electoral. Va a seguir este instrumento y a nivel comunicacional se va a producir esta guerra
cada fuerza política va a tener su encuestador que va a ir tratando de dar los resultados que más favorezcan a sus candidatos. Pero cuántos esos resultados inciden en la decisión de voto no se puede comprobar. Además, digamos que la mayor parte de la ciudadanía no está pendiente del resultado de las últimas encuestas. Es una porción mínima de ciudadanos que hace ese seguimiento de esa información y que no sé hasta qué punto puede incidir en su decisión de voto. Gabriela, muchísimas Gracias gracias. a vos. Buenas Ignacio, noches. Gerardo, muchas gracias. ¿Qué nos dejó este día martes como temas principales? Súper clásico, lo que sigue arrojando, en este caso lo que hablábamos recién con Ignacio y con Gerardo, respecto del panadero, esta persona acusada en principio de haber lanzado el gas pimienta a los jugadores de River cuando salían hacia la cancha. Y un segundo tema también presente hoy en los medios a lo largo de todo el día, la tragedia ocurrida en el Acceso Sur, esta pareja de jóvenes que falleció, la mujer en este caso atropellada y el novio que se lanzó debajo de un camión. Les invitamos a reencontrarnos mañana a las 13 horas nuevamente aquí en Panorama U, en ese caso en la primera edición. Que tengan muy buenas noches, hasta mañana.